¿Estás aburrido de ver vídeos donde te dicen que soldar es fácil, pero luego te pones tú y ves que no es tan fácil como lo pintan? Yo tampoco creo que sea tan fácil cuando empiezas. Por eso te voy a dar 10 tips o consejos para que empieces en la soldadura con buen pie. Algunos te van a costar más que otros, porque no todo es automático ni inmediato, pero si los aplicas con cabeza y constancia, vas a notar el cambio. Un error muy común es querer practicar soldadura con chapas finas desde el principio. Si estás empezando, y más aún si lo haces con electrodo, lo ideal es usar materiales de al menos 3 milímetros de espesor. ¿Por qué? Porque una chapa fina se perfora en cuanto te pasas un poco con el amperaje. Te quedas quieto o el arco se te va de sitio. En cambio, con algo más de grosor tienes margen para equivocarte, para ver cómo se comporta el baño de fusión y para corregir sin miedo. Además, al principio lo que necesitas es practicar el control del arco, no aprender a evitar agujeros. Empieza con algo que te dé margen, ya vendrá el momento de dominar las chapas finas. Este consejo es de los que hay que interiorizar y convertir en rutina. No cuesta nada aplicarlo, pero si no lo haces te vas a frustrar más de la cuenta. Si la máquina no está bien regulada, da igual lo bien que hagas el resto de parámetros, el cordón no va a salir bien. Como sé que al principio no vas a poder empezar sin que alguien te aconseje un amperaje adecuado, te voy a dar unas indicaciones orientativas. Y como hemos recomendado empezar con piezas de más de 3 milímetros, te dejo las recomendaciones para 3, 5 y 10 milímetros. Pero quiero que te metas una cosa en la cabeza. No son amperajes exactos, son orientativos. Cuando vayas aprendiendo a soldar, verás que influyen otras cosas. Incluso no todos los soldadores usan el mismo amperaje, aunque no haya una variación elevada. También te diré, por si no lo sabes, que en los paquetes de electrodos los fabricantes recomiendan el rango de amperajes para su uso. ¿Y quién sabe más de esos electrodos que los propios fabricantes? Por tanto, te debes fijar en ello. Incluso para la regulación de equipos MIG-MAG, GEMAO o semiautomática, a veces los equipos traen tablas que te ayudan con la regulación. Cuando vayas aprendiendo y puedas observar cómo se funden los materiales, ya no te harán falta seguir las tablas, lo sabrás ajustar tú mismo. Y verás que casi siempre lo que observas en el baño de fusión con tu regulación está acorde con lo que recomiendan los fabricantes. Ya sabes regular la máquina, pero eso no sirve de nada si no ves lo que estás haciendo. Mucha gente empieza a soldar con la cabeza muy lejos del baño de fusión, que es bastante pequeño y es donde realmente se produce la soldadura. Otros se colocan justo encima y entonces el humo les tapa la visión, les ensucia el visor y acaban tragando más de la cuenta sin necesidad. Y si no ves bien el baño de fusión, es imposible controlar lo que estás haciendo. Como referencia, una distancia de unos 30 a 40 centímetros entre tus ojos y el baño de fusión suele ser lo ideal, pero también depende del amperaje. Cuanto más alto sea, más calor se genera, así que no conviene acercarse demasiado. La clave es colocarse de forma que tengas buena visibilidad, pero no basta con ver, tienes que tener una posición proactiva, como si estuvieras impaciente por ver lo que está pasando ahí. A veces, solo con inclinar un poco más la cabeza hacia la izquierda si eres diestro o hacia la derecha si eres zurdo, o mover la mano que no suelda para apoyarte mejor, puede despejar la vista lo justo para ganar el control que necesitas. Este consejo no requiere práctica, solo tienes que aplicarlo cada vez que vayas a soldar, como ponerte el cinturón en el coche, una vez que lo interiorizas sale solo. Ver bien es fundamental, pero también lo es estar bien colocado físicamente. Si sueldas con los brazos estirados, no solo pierdes precisión, sino que te cansas más rápido y te cuesta controlar el avance. La idea es mantener los codos lo más cerca posible del cuerpo. Así tienes más estabilidad y menos temblores, sobre todo cuando estás aprendiendo. Además, intenta soldar siempre desde una postura cómoda. Al principio, no estás aquí para lucirte ni para hacer equilibrios raros, sino para aprender a controlar lo básico. Apóyate si puedes. Apoyar la muñeca, el antebrazo o incluso la mano que no suelda puede darte ese punto de control que necesitas para que el baño de fusión no se te escape. Este consejo es de los que hay que convertir en costumbre. Si te obligas desde el principio a soldar con el cuerpo bien colocado, lo harás sin pensarlo más adelante.
Una vez que estás bien colocado, hay algo muy sencillo que puede marcar la diferencia. Hacer el movimiento sin soldar antes de empezar. Parece una tontería, pero no lo es. Recorrer el trayecto con la mano en vacío, sin encender el arco, te permite comprobar si hay obstáculos, si la postura te lo permite, o si en algún punto te vas a quedar sin visibilidad o sin apoyo. Este gesto te prepara tanto físicamente como mentalmente. Aunque no lo parezca, esto reduce errores y mejora el control desde el primer cordón. Este consejo es como el calentamiento antes de hacer ejercicio. No cuesta nada, pero mejora mucho el resultado. Ya has ensayado el movimiento, estás bien colocado y ves bien el baño de fusión. Ahora sí, es el momento de empezar a soldar de verdad. Pero que no se te olvide esto. Las primeras soldaduras no importa que no salga bien. Son para que te familiarices con el proceso y con establecer el arco. Puede que se pegue el electrodo, que se apague el arco u otras cosas. Es normal. No te preocupes ni te frustres. Sé persistente en el objetivo de cada paso y sigue el plan. Ya habrá tiempo de buscar cordones bonitos. Ahora se trata de entender lo básico y acostumbrarte al proceso, a las chispas, los ruidos y todo lo que pasa cuando se funde el metal. Este consejo se practica soldando, no hay otra forma. No te frustres con los fallos, forman parte del aprendizaje. A todos nos ha pasado. Ahora que ya te has familiarizado con el proceso, vamos a trabajar en mantener una velocidad constante. Al principio da igual si avanzas más rápido o más despacio de lo ideal. Lo que hay que evitar es acelerar, frenar, quedarte quieto o hacer movimientos irregulares. El baño de fusión refleja cuando estás acelerando o frenando, y eso se traduce en cordones irregulares, que es justo lo que queremos evitar. El objetivo es que tu mano se acostumbre a avanzar sin cambios bruscos. Cuando tengas eso, ya veremos si tenemos que ir un poco más lento para que la soldadura quede más ancha o, al contrario, ir más rápido para que quede más estrecha. Una vez que controlas la velocidad, el siguiente paso es la distancia entre el electrodo y la pieza, lo que se llama la longitud del arco. Este es uno de los errores más comunes al empezar. Si mantienes el electrodo demasiado lejos, el arco se vuelve inestable, cambia el sonido y salpica más. Si lo pegas demasiado, se apaga o se queda pegado. Lo ideal es mantener una distancia lo más corta posible sin que se apague el arco, y eso cambia según el proceso. Con el electrodo de rutilo, una buena referencia es mantener una separación igual al diámetro del electrodo, y con el electrodo básico esa distancia se reduce. Lo ideal es mantener una separación de la mitad del diámetro. Pero lo más importante no es solo saber eso, sino mantener esa distancia constante durante todo el cordón. Aquí hay una diferencia clave entre procesos. Con el electrodo, como se va consumiendo, si quieres mantener la misma distancia, tienes que ir bajando la mano progresivamente. En cambio, con TIG o MIG-MAG, la altura de la mano no cambia porque el electrodo no se acorta. Así que en el electrodo, además de moverte hacia adelante, hacia el avance de la soldadura, tienes que tener el reflejo de ir bajando. Si no lo haces, el arco se alarga sin darte cuenta, y eso se nota en el cordón de soldadura. Este consejo necesita práctica y mucha observación. No basta con saber la distancia, hay que mantenerla constante, y con el electrodo eso significa mover la mano en dos direcciones al mismo tiempo. Ya sabes que la distancia al arco tiene que mantenerse constante, pero eso no es lo único. También tienes que prestar atención al ángulo con el que colocas el electrodo o la antorcha. Este tema varía mucho según el proceso, y explicarlo todo al detalle alargaría demasiado el vídeo. Por eso, en este consejo me voy a centrar en el electrodo revestido, que es el proceso con el que la mayoría empieza a soldar. Si necesitas información sobre TIG o GMAO, tienes otros vídeos en el canal donde lo explico con más calma. Dicho esto, al soldar con electrodo hay dos ángulos básicos que debes cuidar. El ángulo de avance, que suele estar entre 15 y 20 grados hacia adelante, usando la técnica de arrastre, y el ángulo de trabajo o lateral, que es el que forma el electrodo con respecto a las dos piezas a soldar. Lo ideal es que esté centrado entre ambas, para repartir el calor de forma uniforme. Si no llevas la inclinación adecuada, el cordón no quedará bien. Como en los consejos anteriores, más que la perfección busca la constancia. Lo que no vale es que el ángulo cambie cada 5 centímetros. Este consejo se puede trabajar sin practicar soldadura real,
solo con simular la postura y el ángulo en vacío, pero también es fundamental durante la soldadura, porque ahí es donde verás si el ángulo realmente se mantiene. Cuanto antes lo interiorices, más natural te saldrá. Este último consejo puede parecer simple, pero te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Cuando estás empezando todo parece importante. La distancia, el ángulo, la velocidad, el encendido, el baño de fusión y claro, quieres hacerlo todo bien a la vez. Pero si intentas corregir 5 cosas al mismo tiempo, lo normal es que no puedas controlar ninguna. Lo mejor que puedes hacer es concentrarte en avanzar con constancia y elegir solo un aspecto a corregir en cada cordón. Por ejemplo, hoy me voy a centrar solo en mantener el arco corto o en no cambiar el ángulo. Así es como realmente se mejora, corrigiendo por partes, con paciencia y observación. Además, así también es más fácil ver qué te está funcionando y qué no. Este consejo es completamente mental, no necesitas soldar para entenderlo. Ya hemos visto los 10 tips o consejos que os había prometido al inicio. Espero vuestros comentarios en los que me indiquéis cuál creéis que es el que más os va a ayudar o el más importante para vosotros. Un saludo.